Se inició ya. Ah, Buenas noches, profesor. Somos en grupo número 2 y en esta noche vamos a tratar sobre lo que corresponde al desarrollo del examen final. Los integrantes de nuestro grupo son Espíritu Rodríguez, Jean-Pierre Baltasar, Flores Caipán Isaac, Guanay Osorio Joana, Guamanosco Stephanie y quien les habla Tito Cárdenas Roy. Siguiente. Primero pasamos con el primer punto, lo que vendría a ser el análisis de los estados financieros de los bancos más importantes del país del año 2019 al 2021. Comenzamos con lo que viene a ser el balance general del banco BCP. Lo que corresponde en activos al cierre del 2020, el activo del BCP llegó a 182.500 millones de soles, superior a los 140.000 millones registrados en el 2019. Dicho crecimiento se explica principalmente por el mayor nivel en inversiones disponibles para la venta, crecimiento de colocaciones netas y principalmente por los saldos colocados bajo el programa de Reactiva. En lo que corresponde a cartera y cobertura, el índice de cartera trazada incrementó de 2.8% registrado al cierre de 2019 a 3.1% al cierre de 2020. En la parte de fondeo y depósitos, el fondeo total del BCP individual ascendió a 160.600 millones de soles al cierre de 2020, cifra que es superior en 35% al obtenido en el 2019. Este incremento se debe principalmente a la expansión de depósitos y las operaciones con el Banco Central de Reserva. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora pasamos al estado de resultados. Ya, en lo que corresponde a la utilidad neta, el BCP logró alcanzar una utilidad neta de 800 millones de soles, representando una caída del 77% respecto al nivel registrado en el 2019. Ello se explica principalmente por mayor constitución de prohibiciones para colocaciones, seguido de menores comisiones por servicios bancarios. En lo que corresponde a la parte de ingresos, el margen financiero bruto cayó 0.4% con respecto al 2019. Los ingresos por intereses por colocaciones y disponible cayeron 4%, compensados por menores gastos por intereses en 14%, principalmente por depósitos a plazo en moneda nacional. En lo que corresponde a gastos, en las provisiones para crédito, en las provisiones para crédito de cobranza dudosas se registró un incremento del 200% versus el 2019. Este incremento se explica por mayores provisiones voluntarias por el potencial deterioro en la cartera de crédito, por la paralización económica por el COVID-19. Y por último, las remuneraciones y beneficios sociales cayeron un 10% por disminución del incentivo por productividad, remuneración variable y participación de los trabajadores en la distribución de utilidades. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos al estado financiero de BCP del presente año. Y el último reporte vendría a ser al tercer trimestre del 2021. En lo que corresponde a activos, al cierre del tercer trimestre del año, los activos que generan ingresos ascendieron a 195.000 millones de soles, cifra que significó un ligero incremento de 0.8% respecto al segundo trimestre del 2021 y un incremento del 4% respecto al mismo periodo del año anterior. El BCP alcanzó una utilidad neta de 800 millones de soles en este tercer trimestre de 2021. Esto representó un aumento del 21% con relación a la reportada en el segundo trimestre del presente año y muy por encima respecto al resultado obtenido en el mismo periodo del año pasado. Siguiente diapositiva, por favor. En lo que corresponde a los
al estado de resultados, el margen financiero al cierre del tercer trimestre de 2021 fue de 3.5%, mostrando una recuperación respecto al resultado del trimestre pasado. El incremento se explica por un mejor desempeño de los ingresos por intereses, mientras que el gasto por provisiones se redujo trimestralmente en 26%, en línea con menores provisiones genéricas y específicas obligatorias registradas durante el periodo. El ingreso no financiero se incrementó 7% y 18% trimestre, no digo, 7% de trimestre a trimestre y un incremento de 18% año en año. El aumento trimestral es explicado por la garantía obtenida en venta de valores y el mayor dinamismo en comisiones por servicios bancarios. Por último, los gastos administrativos aumentaron 10%, lo que viene a ser trimestre a trimestre, y 28% año en año, como consecuencia de los mayores gastos por servicios recibidos de terceros, así como gastos de personal y directorio, ambos efectos derivados de la recuperación en las actividades operativas. Siguiente diapositiva. Ahora pasamos a lo que viene a ser el análisis de los estados financieros del BBVA del 2019 al 2021. En la comparativa interanual, los activos totales presentaron un importante incremento del 31%, debido a la evolución de los créditos, y como también del disponible y las inversiones. En el 2020, los pasivos totales también presentaron un crecimiento significativo, lo que representa un 35% con respecto al 2019, asociado principalmente al fuerte aumento de depósitos en empresas y particulares. En lo que viene a ser en el 2020, los depósitos totales presentaron una variación a favor de 16.000 millones de soles, generado por los mayores recursos transaccionales de empresas y particulares. Siguiente diapositiva, por favor. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. No lo muevas. Ya. En lo que corresponde. No, ya, ahí no me déjalo, por favor. Ya, en lo que corresponde al estado de resultados, la utilidad antes del impuesto se redujo 60%, impactada por el incremento de las prohibiciones, los menores ingresos financieros y comisiones. La tasa, la tasa fiscal implícita pasó del 27% a 25%, lo que da una utilidad neta de 955 millones de soles, una reducción del 59% en comparación al 2019. En cuanto a los resultados por operaciones financieras, estos disminuyeron en 40 millones, principalmente por las inversiones a valor razonable. Por otro lado, hubo una significativa reducción de los gastos financieros, producto de las menores tasas pagadas en depósitos del público y del sistema financiero. Las provisiones para créditos directos incrementaron en 970 millones de soles respecto al año anterior, principalmente por la constitución de prohibiciones voluntarias que ascendieron a 529 millones, y cuyo fin era anticiparse al posible deterioro de la cartera. Ya para finalizar, los ingresos por servicios financieros disminuyeron en 68 millones de soles, en lo que viene a ser en el rubro de ingresos diversos, a causa del menor uso de tarjetas de créditos y débito, producto del bajo dinamismo por el aislamiento social obligatorio, además de las restricciones del funcionamiento de comercios, dispuestas por el gobierno en el segundo trimestre del 2020. Eso sería todo por mi parte, así que le doy pase a mi compañero. Bueno, ante todo, buenas noches. La persona que les habla es Guamán Osco Stephanie Carolina. Y en este punto vamos a analizar lo que es la evolución mensual de los indicadores financieros de los principales bancos del Perú, en este caso BBVA, PCP y Scotiabank. Cabe recalcar que ese análisis se hizo en los periodos mensuales del 2019 a septiembre del 2021.
Por consiguiente, la estructura de este análisis se tomó en cuenta lo siguiente. En primer lugar, lo que es el indicador de liquidez. En segundo lugar, el indicador de lo que es la calidad de cartera. En tercer lugar, el indicador de rentabilidad. En cuarto, ingresos financieros. Quinto, gastos financieros. Y por último, lo que son los gastos administrativos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí podemos observar la tabla de resultados de los periodos mensuales analizados que va desde el año 2019 a septiembre del 2021, de los tres primeros indicadores, valga la redundancia, el ratio de liquidez, la calidad de cartera, que dentro de este vimos dos análisis, que es la cartera en riesgo y el índice de cobertura de riesgo. Y por último, lo que es el ratio de rentabilidad, que dentro de este también están dos análisis, que es la rentabilidad financiera y el retorno sobre la inversión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empezamos en el primer punto, que es el ratio de liquidez. Si bien sabemos, este índice expresa lo que es la capacidad de pago de la institución financiera a corto plazo con las actividades más líquidos, con los activos más líquidos, perdón. Bueno, aquí podemos observar que estos tres bancos pasan el nivel máximo, que es del 8%, es decir, que estos tres bancos del Perú tienen exceso de liquidez, en otras palabras, tienen muchos recursos óseos. A su vez, también se puede observar que para el banco BBVA y Scotiabank, el mes que obtuvieron mayor liquidez fue en el mes de enero del 2021, con un 26.2% y 23.3% respectivamente, y que para el banco de crédito fue el mes de mayo del 2020 el que tuvo mayor liquidez con un 20.8% aproximadamente. Siguiente diapositiva, por favor. En segundo punto tenemos el indicador de la calidad de cartera, que dentro de este tenemos dos. Empezaremos por la cartera en riesgo. Bueno, aquí si bien sabemos, este ratio es la medida más ampliamente aceptada para lo que es determinar la calidad de cartera, porque muestra la porción de la cartera que está contaminada por atrasos en los pagos y en consecuencia en riesgo de no ser pagada. Bueno, esto se calcula dividiendo lo que es el saldo de capital de todos los créditos con atrasos, más lo que son todos los créditos refinanciados, todo esto entre la cartera vigente. Bueno, aquí podemos observar que estos tres bancos muestran una cartera en riesgo que no excede al 10%, es decir, no hay causa de preocupación. En otras palabras, las carteras de estos tres bancos no están contaminadas. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Dentro de la calidad de cartera también tenemos el índice de cobertura de riesgo. Ay, creo que se me fue el internet. Ya. Ya. Ahora sí volvió, creo que mi internet está fallando. Ya. Dentro de la calidad de cartera también tenemos lo que es el índice de cobertura de riesgo. Bueno, esta medida muestra cuál es el porcentaje de la cartera en riesgo que está cubierto por lo que son las provisiones para créditos morosos, es decir, proporciona indicios de cuán preparada se encuentra una institución financiera para enfrentar las peores situaciones. En este caso observamos para el BBVA en el mes de enero del 2019, para el BCP desde abril a junio de 2021 y para Scotiabank el mes de julio del 2020, se puede observar que tienen un índice de cobertura de riesgo que es mayor
al de 200% aproximadamente, porque estos meses esos bancos tuvieron una muy alta cobertura, es decir, pueden constituir una medida prudente para poder enfrentar futuros retrocesos en la economía o anticiparse a desempeños deficientes de la cartera. A su vez, se observa un bajo índice de cobertura de riesgo para el mes de mayo del 2019 para los 3 bancos con respecto a los demás años. En conclusión, estos 3 bancos presentan que es un buen índice de cobertura de riesgo porque oscilan entre el 100% a 200%. Siguiente diapositiva, por favor. En el tercer punto tenemos el indicador de rentabilidad. Empezamos por el ROE o rentabilidad financiera. Este es el rendimiento que obtiene el accionista de la institución financiera, el cual se determina lo que es a partir de la relación entre la utilidad líquida neta del ejercicio económico y el patrimonio promedio, es decir, cuánto gana el accionista por la inversión realizada. En este caso observamos para el Banco de Crédito una baja rentabilidad financiera en el mes de agosto del 2019 con un 0.23%, que en este punto más bajo para esta banca. Y a su vez también observamos que para el Banco BBVA y Scotiabank se muestran una alza de rentabilidad financiera desde enero del 2019 hasta el mes de diciembre del 2019, cerrando con 27.36% y 21.66% respectivamente, y que para el mes de enero del 2020, en el cual se ve un descenso de rentabilidad financiera para estos 3 bancos, llegando a 1.62% para el Banco BBVA, 3% para el BCP y 0.75% para el Scotiabank. También se puede observar que a partir de ese mes hasta el mes de enero del 2021 se tiene una rentabilidad financiera baja, y que a partir del mes de febrero del 2021 hasta la actualidad se ve una alza de rentabilidad financiera para estos 3 bancos. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Ya. Dentro de lo que es el indicador de rentabilidad tenemos el ROA o retorno sobre la inversión. Bueno, este indicador permite conocer lo que es la eficiencia con el cual la institución financiera ha usado, en este caso, sus activos. Es decir, en este caso permite medir las ganancias obtenidas con la relación a los activos. Bueno, para esto observamos que el Banco de Crédito, un bajo retorno sobre la inversión en el mes de agosto del 2019, con un 0.02%, y que este es su punto más bajo para esta banca. Y también observamos para el Banco BBVA y Scotiabank, que muestran una alza de este indicador desde el enero del 2019 hasta el mes de diciembre del 2019, cerrando con 1.97% y 2.03% respectivamente, y que para el mes de enero del 2020, en el cual se ve un descenso del retorno sobre la inversión para estos 3 bancos, llegando a 0.16% para el Banco BBVA, 0.24% para BCP y 0.20% para Scotiabank. También se puede observar que a partir de este mes hasta el mes de enero del 2021 se tiene un retorno sobre la inversión bajo, y que a partir del mes de febrero del 2021 hasta lo que es la actualidad se ve una alza para este indicador, para estos 3 bancos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí también observamos la tabla de resultados de los periodos mensuales analizados, que va desde el año 2019 hasta el mes de septiembre del 2021, de los ingresos financieros, gastos financieros y gastos administrativos para estas 3 bancas que se están analizando. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí observamos lo que son los ingresos financieros en miles de soles. Bueno, para estas 3 bancas, en donde se observa que
para el BBVA, BCP y Scotiabank tuvieron un ingreso financiero mayor en el mes de diciembre del 2019 con respecto a los meses analizados, con un monto de 5.453.625 y para el BBVA y un monto de 10.045.954 para lo que es BCP y por último para el banco Scotiabank, que es con un monto de 4.929.621. A su vez también se puede observar lo que es un ingreso financiero menor para estas tres bancas en el mes de enero del 2021 con respecto a lo que es a los demás meses analizados, con un monto de 394.693 para el BBVA, un monto de 751.487 para BCP y por último para el banco Scotiabank con un monto de 304.541. También se puede observar que desde enero a diciembre del 2019 los ingresos financieros tienen una forma creciente, lo que es igual al año 2020 y 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí observamos lo que son los gastos financieros en miles de soles para estas tres bancas también, en donde se puede observar que para BBVA, BCP y Scotiabank obtuvieron un gasto financiero mayor en lo que es en el mes de diciembre del 2019 con respecto a lo que es a los demás meses analizados, con un monto de 1.366.976 para BBVA y un monto de 2.270.302 para BCP. Y por último, para el Scotiabank con un monto de 1.206.199. A su vez, se puede observar un gasto financiero menor para estas tres bancas que se dio en el mes de enero del 2021 con respecto a lo que son a los meses analizados, con un monto de 58.593 para el BBVA, un monto de 115.850 para BCP, y por último para el banco Scotiabank con un monto de 69.432. A su vez también se observa que desde enero a diciembre del 2019 los gastos financieros tienen una forma creciente, al igual que es para el año 2020 y 2021. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí observamos los gastos administrativos en miles de soles para estas tres bancas igualmente, en donde también se pudo observar que para el BBVA, BCP y Scotiabank obtuvieron lo que es un gasto administrativo mayor en el mes de diciembre del 2019, también con respecto a los meses analizados, con un monto de 1.650.069 para BBVA y un monto de 3.559.395 para BCP. Y por último, lo que es para el banco Scotiabank con un monto de 1.460.084. A su vez, vimos también un gasto administrativo menor para estas tres bancas en el mes de enero del 2021 con respecto a lo que es a los demás meses analizados, con un monto de 141.596 para BBVA, un monto de 240.637 para BCP y por último para el banco Scotiabank con un monto de 101.234. A su vez también observamos que desde enero a diciembre del 2019 los gastos administrativos tienen de forma creciente, al igual que es para el año 2020 y 2021. Gracias. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Johanna Buenay Osorio. En esta oportunidad les voy a hablar sobre el punto C, la cual viene a ser los problemas a resolver a corto, mediano y largo plazo. Para el banco BBVA, en el corto plazo tenemos que a lo largo de 2019 hasta el 2021 se ha visto un incremento en los gastos administrativos, lo cual en su mayoría por los gastos variables de personal, también viene a venir los gastos generales asociados al transporte de fondos, lo que viene a ser mantenimientos y abastecimientos debido a la mayor actividad crediticia que se ha tenido dando. A mediano plazo tenemos la reducción de colocación de créditos, la cual se observó una disminución de los créditos vigentes, más o menos de 1.4%,
la cual se viene explicando por la reducción del saldo corporativo y en menos medida de los créditos de grandes empresas y medianas empresas centradas en lo que vienen a ser los préstamos. También tenemos el aumento del registro de ratio de mora. Esta fue causada por la mayor de cartera trazada frente a la disminución de la cartera bruta, principalmente por los mayores saldos vencidos en medianas empresas y en efecto del tipo de cambio. El otro punto es la disminución de los ingresos por intereses. Esto es debido a las menores ganancias que se ha obtenido por los créditos, inversiones y disponibles. Respecto a los créditos, la menor generación de ingresos estuvo asociada al contexto de tipos bajos, menor volumen de tarjetas y al represión de créditos hipotecarios. Y en menor medida de la rentabilidad del disponible se dio por el cambio de la política de remuneraciones del encaje y las tasas de referencia fijadas a cero, en donde este último impactó a los rendimientos de las inversiones. Y por último, tenemos la disminución de las provisiones. Esto es explicado por lo menos por las constituciones de provisiones voluntarias, específicas y genéricas ante prearensalario de créditos. También es explicada por los gastos por provisiones para créditos indirectos aumentados debido al incremento de avales, cartas fianzas y de líneas comprometidas. Bueno, en el punto de largo plazo tenemos la disminución de los inversionistas a valor razonable, la cual en los últimos años ha caído un menos 17.3%. Y esto es debido a la reducción de la cartera de bonos soberanos y de certificados de depósito del BCR. A raíz de esto, se disminuyó en las inversiones disponibles para la venta, para la renta, para la venta, la cual cayó un 12.5%, ¿no? Y bueno, esto también se vio reducidos los adeudos y las obligaciones financieras, mayormente por el préstamo internacional, bonos locales y los adeudos COMEX. Ahora para el banco SP, a corto plazo tenemos en que en los últimos años está existiendo bajos ingresos por intereses. La cual, mientras los gastos por intereses han bajado un 12.6%. Y este crecimiento de los ingresos por intereses se vino por el lado, hubo dos puntos, las cuales se viene dando por menores ingresos por colocaciones, principalmente por el menor volumen colocado en tarjetas de crédito, seguido por el menor volumen y las menores tasas de carteras corporativas, empresas y pymes. El segundo punto venía a ser, pero en menor proporción, la reducción de los ingresos sobre depósitos en bancos, afectados por las menores tasas de intereses que remuneraron al fondo mantenido en las cuentas del BCR. En mediano plazo tenemos la disminución de las provisiones, la cual se redujo mayormente debido a los menores provisiones específicas, principalmente observando la cartera de consumo y en menor medida en corporativas, empresas y pymes. También se observa la morosidad de pagos. Esto a pesar de haber tomado varias estrategias, como por ejemplo el programa que consistía en reprogramar las deudas ampliando el plazo de los créditos, con miras a bajas cuotas mensuales, aún se sigue dando en el sistema financiero. Y a largo plazo tenemos que se está registrando un ratio de cartera atrasada junto con indicadores de moras tradicionales. Este índice es explicado por la reducción de créditos vencidos en las carteras de consumo tras el despliegue de estrategias de contención que ayudaron a mitigar el riesgo potencial de los clientes. Entre las principales están la gestión preventiva de portafolios, gestión de endeudamiento a través de la detección temprana, comunicación y la oferta de ayuda. Y para mejorar la contractibilidad en el plan unidos del BCP, esta incrementó la capacidad de soluciones de pago, etc. Estos indicadores de moras tradicionales, como vienen a ser el ratio de la cartera atrasada y deteriorada, siguen siendo distorsionadas por la presencia
de colocaciones de garantías reales. Y esto, que es parte significativa de los créditos con más de 150 días de vencidos, no se puedan castigar, aun cuando estos han sido provisionados, ya que es necesario iniciar un proceso judicial para poder litigar las garantías, la cual a su vez toman un promedio de 5 años, ¿no? Continuando con el Banco de Scotiabank, a corto plazo vemos que en los últimos años se están teniendo bajos ingresos por intereses. Aquí también se encuentra este mismo problema, en la cual se ha mostrado una disminución del 10%, la cual es explicable por las bajas tasas de pagos por el BCR, así como menores intereses de carteras de crédito directo, debido a la disminución de tasas de intereses de colocaciones. Siguiendo la tendencia del sistema, compensando con el incremento en el volumen promedio de colocaciones, los intereses por inversiones disminuyeron, explicable por la menor tasa de interés en los mercados. A mediano plazo tenemos que en los últimos años se está registrando pérdidas netas. Estas las cuales son pérdidas netas no realizadas por la valoración de inversiones disponibles para la venta. Últimamente se ha estado perdiendo alrededor de 81.536 soles. Y a largo plazo tenemos que el nivel de rentabilidad del sistema disminuyó, pasando alrededor del 18.3% en el 2019 a un 4% en el 2020, y aún así continúa la tasa baja en el 2021. Muchas gracias. Bien. Bien. Mi nombre es Jean-Pierre Espíritu. Vamos a mencionar el objetivo estratégico de la perspectiva financiera de los tres bancos que se han mencionado, el BCP, el BBVA y el Scotiabank. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de iniciar, quiero mencionar, nos estamos enfocando en algunos puntos como objetivo del BCP y de los bancos, los cuales serían la solvencia financiera, una adecuada gestión de riesgos, una adecuada diversificación y bajos costos de fondeo, un entorno operativo desafiante y la importancia estratégica en el sistema. Bien, entonces tenemos que el objetivo estratégico del BCP nos menciona que aún en pleno siglo XXI, la realidad del Perú es que la mayor parte de la población no utiliza productos financieros formales. Según datos estadísticos nos indica que solo el 43% de la población mantiene una cuenta bancaria de ahorro o plazo fijo. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces mencionamos la solvencia financiera sólida. Tenemos ahora la crisis financiera, la siguiente diapositiva. Correcto, ahí. Entonces mencionaba que actualmente nos encontramos en una crisis económica generada por la pandemia. Esto se ha visto afectado a muchos sectores de la economía y uno de los afectados sería la banca, ¿no? En este caso, el BCP se ha mostrado resiliente con holgados niveles de cobertura, capitalización y liquidez. El banco busca mantener una alta calidad de activos, lo cual permite contar con una adecuada capacidad para cumplir con obligaciones futuras, hablando en el corto y largo plazo. Esto, como resultado, busca una estable evolución financiera con sostenibilidad en el tiempo y un perfil de riesgo estable, un continuo fortalecimiento de su estructura y esfuerzos constantes por diversificar las fuentes de fondeo. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces la adecuada gestión de riesgos y holgados ratios de cobertura. Si bien debido a las implicancias del COVID-19, la rentabilidad en todo el sistema se ha visto afectado, en el mediano plazo, los nuevos clientes de la banca comercial dentro del programa que se mantiene en el Perú, llamado Reactiva Perú, el BCP consolidado ha canalizado el 43% de todo este programa. Esto permitirá al banco tener un mayor acercamiento al segmento de mediana empresa,
y una mayor banquerización del segmento PYME. Esto en cuanto al 2021. Nos dice que actualmente el BCP cuenta con una política crediticia conservadora que soporta diversas herramientas de gestión y límites internos. Asimismo, como una medida preventiva que se ha presentado, el banco realiza un gasto de provisiones de más del 100%, aproximadamente un 198%, lo cual merma sus utilidades en un menos 77%. Siguiente diapositiva, por favor. Una anterior. Anterior. Correcto. Nos dice ahora el punto, una adecuada diversificación y bajo costo de fondeo. Para poder nosotros tener claro los objetivos del BCP, se plantean ratios, cifras en los cuales podemos apreciar en el cuadro que se está presentando. Entonces podemos determinar en la que la principal fuente de financiamiento del banco son los depósitos de público, los cuales representan un 64.3% de los activos. A diciembre de 2020, los 20 principales depositantes representaban solo el 6% del total de depósitos, el más bajo entre sus pares. Adicionalmente, ya se ve la liquidez de un mercado local y una inserción al mercado internacional. Siguiente diapositiva. Una adecuada capitalización y una importancia estratégica en el sistema. Bien, la política de capitalización de utilidades del banco se ha mostrado históricamente alineadas a expectativas de crecimiento ante los desafíos económicos del entorno en el que se va presentando el banco. Tenemos un ratio de capital global que busca mantener consistentemente muy superior al nivel regulatorio del 110%. Del 10%, disculpen. Una importancia estratégica en el sistema. BCP a la fecha se consolida como el banco líder en el sistema bancario a nivel nacional. Esta importancia para la banca peruana, la clasificación lo considera altamente probable que el gobierno apoye el banco en caso así fuese requerido. Siguiente diapositiva. Bien, tenemos el entorno operativo desafiante. Si bien se espera una recuperación de sus utilidades al 2021, no se espera recuperar a niveles anteriores al COVID. Se tiene un estimado para ello de unos 3 años al 2023 aproximadamente. El margen financiero seguirá con presión a la baja, producto de las bajas de tasas de intereses, lo cual fue una medida para poder activar la economía y mantener los ingresos del banco. La mora podría incrementarse, producto del fin del periodo de reprogramaciones y la reducción de los créditos en Reactiva Perú, por el inicio de las amortizaciones, pero sin poner en riesgo la solvencia del sistema. Siguiente diapositiva. Ahora mencionamos al banco BBVA. El BBVA ofrece servicios financieros de banco universal. Y iremos desarrollando eso. Se posiciona como el segundo banco más grande del país, con una cuota de mercado de colocaciones directas de un 21.7% al cierre del año 2020. Siguiente. Entonces mencionamos la solvencia financiera sólida y la adecuada gestión de riesgos y holgados ratios de cobertura. El banco actualmente mantiene una alta calidad de activos, lo cual permite contar con una adecuada capacidad para cumplir con obligaciones que se presentan al corto y largo plazo. En cuanto a la gestión de riesgos, el BBVA mantiene un perfil de riesgo moderado con la línea estratégica del BBVA, lo cual
garantiza la solvencia del desarrollo sostenible. La ubicación del activo, riesgo de emisor y riesgo de mercado, riesgos estructurales y riesgos no bancarios. Dicha gestión permite mantener un ratio de morosidad inferior al sistema, un 3.2% versus un 3.8% al cierre del 2020. Así como tener también una menor prima por riesgo, entre el 2.7% y 3.9% que se ve reflejada en el sistema. Tenemos el financiamiento diversificado estable. La principal fuente de financiamiento del banco son los depósitos públicos. Estos representan un 65.9% de los activos de los activos. Vemos también una matriz de indicadores financieros en el cual también podemos ver algunos ratios que se tomaron en consideración para poder plantear los objetivos al 2021. Nos indican el nivel de capital adecuado. La política de capitalización de utilidades del banco se ha mostrado históricamente alineada, continua. Esto ha permitido que el ratio de capital global se mantenga superior al nivel mínimo regulatorio y entre los estándares internacionales de Brasilia. ¿Esto qué nos quiere decir? Que el BBVA ha mantenido, digamos, consistencia durante la pandemia. No ha sido afectado, digamos, en tanto a sus ingresos de activos. Siguiente diapositiva, por favor. Terminamos el Banco BBVA con el entorno operativo desafiante. Si bien se espera una recuperación de las utilidades para el 2021, no se espera recuperar los niveles de rentabilidad al 2021, sino también al 2023. El crecimiento de las colocaciones dependerá de la reactivación económica y el crecimiento del PBI continuo del PBI. La perspectiva estable del banco sostiene en su adecuada gestión de riesgos una estructura eficiente de costos, holgados niveles de liquidez y capitalización, así como un importante soporte de su casa matriz. Siguiente diapositiva. Siguiente. Bien, entonces mencionamos al tercer banco que estamos evaluando, el cual es el Scotiabank. El Scotiabank Perú es un banco múltiple con presencia relevante en otros segmentos, ocupado la tercera posición del mercado de créditos directos, con participaciones de 15.7% y en depósitos en créditos directos y depósitos de 13.5%. Siguiente, por favor. Igual, como se ha presentado anteriormente, mantenemos una matriz en la cual se ven los ratios que se están considerando para evaluar los objetivos. Podemos mencionar el holgado nivel de capitalización. Nos dice que el Scotiabank Perú se considera como la institución con mayor respaldo patrimonial entre los principales 4 bancos en el sistema. Al cierre de 2020, el patrimonio neto financió el 12.9% de los activos. Siguiente diapositiva. Una adecuada gestión de riesgos. El Scotiabank Perú tiene un perfil de riesgo moderado en línea con la estrategia del grupo Scotiabank, la cual se enfoca en lograr un portafolio balanceado. En sus políticas crediticias se encuentran completamente integradas con lo de su casa matriz, los cuales utilizan herramientas de evaluación, tanto, digamos, en sus variantes, las cuales sería Credit Scotia, para mencionar. Frente a este entorno del COVID-19, el banco realizó importantes provisiones que impactaron negativamente los resultados del banco, un negativo 82%, pero permitieron mantener una cobertura holgada de la cartera trazada.
y del alto riesgo, lo cual está oscilando entre un 136.1% y un 103.5%. Esto redujo su apetito de riesgo, lo cual ha desacelerado la colocación de productos más riesgosos. Siguiente diapositiva. Tenemos entonces una estructura eficiente de costos. El Scotiabank Perú, años atrás, inició un plan agresivo de reducción de costos reconfigurando canales de ventas. Estos canales alternativos de bajo costo en línea con su estrategia de avanzar en el proceso de digitalización. Debido a esto, al cierre del 2019 reportó uno de los mejores ratios de eficiencia del grupo bancario en el sistema. En el 2020, a pesar de la reducción de los gastos administrativos en un 4.2%, los ratios de eficiencia se vieron deteriorados, de un 34.5 a un 39.1, producto del menor margen financiero y los menores ingresos por servicios financieros debido al confinamiento. Sin embargo, la aceleración en la transformación digital que originó la pandemia y la recuperación de los ingresos permitirá regresar a los niveles de eficiencia pre-COVID. Esto se da, como menciona, a la medida de digitalización de sus canales al contacto con el cliente, ¿no? Nos dice el financiamiento diversificado, estable, a costos competitivos. Esto es parte de la digitalización que se menciona. Siguiente diapositiva. Tenemos entonces, para finalizar en cuanto a los objetivos del Banco de Scotiabank, el entorno operativo desafiante. Al igual que el resto de los bancos del grupo mencionado, se estima retornar a estas utilidades, recuperar las utilidades al 2023 en cuanto el incremento del PBI se dé gradualmente. La acción del Reactiva Perú durante la acción de Reactiva Perú, el Scotiabank tuvo una menor participación. Durante el año 2021 se espera la mejora en la utilidad venga por menores gastos de provisiones y una recuperación en el margen financiero. A pesar que este último tendrá presiones a la baja, por las bajas tasas de interés en el sistema. La perspectiva estable del banco se sostiene en la sólida solvencia financiera que posee el Scotiabank, reflejada en sus holgados niveles de capitalización. Con eso podemos concluir lo que es los objetivos. Mencionamos entonces en las siguientes diapositivas metas de los bancos que se están presentando, lo cuales serían las metas estratégicas desde la perspectiva financiera del BCP, del BBVA y del Scotiabank. Siguiente, por favor. A ver, en cuanto al BCP, podremos decir que según el Fondo Monetario Internacional se espera un rebote en el PBI del 9%, lo cual se verá mejorado. ¿Puedes retroceder la diapositiva, por favor? Sin embargo, nos indica que para alcanzar los niveles que se menciona, los niveles de utilidades antes del COVID, tomará, como ya se ha mencionado, un estimado de unos 3 años al 2023. Asimismo, tenemos la incertidumbre política que se está sumando a ello. Se tiene evaluado que se ha retrocedido una década a niveles socioeconómicos. Así, los niveles de pobreza de 2020, que se habían estimado a un 29.5%, alcanzarían niveles que se vieron reflejados en el 2010, de un 30.8%. Siguiente diapositiva.
Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos entonces dos visiones. Una diapositiva antes, hacia el primer semestre y hacia el segundo semestre. Hacia el primer semestre se espera una caída del saldo de las colocaciones debido al inicio de las amortizaciones del Reactiva Perú. Y hacia el segundo semestre se espera una recuperación del saldo de las colocaciones para terminar el año con un cierre similar al 2020. No obstante, el sistema financiero seguirá manteniéndose sólido con holgados ratios de capital por encima del 15%. Si bien algunos bancos mostrarán más resiliencia que otros, en general la clasificadora no se espera que tenga un impacto que ponga en riesgo el sistema. Siguiente. Siguiente, por favor. Una diapositiva más. Entonces, en base a lo que se ha comentado, el BCP busca a mediano plazo continuar mejorando sus propuestas de valor en la experiencia del cliente, mayores inversiones en la transformación digital, optimizar la estructura de fondeo buscando alternativas que permitan reducir el costo, usar mayor data analítica para originar créditos y ampliar la oferta de productos en canales y costo eficientes. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Entonces tenemos las metas estratégicas del BBVA. Tenemos igual los dos horizontes, lo que se tiene estimado para el primer semestre y para el segundo semestre. Y al igual que en el BCP, se espera una caída en el saldo de las colocaciones debido al inicio de las amortizaciones del Reactiva Perú. Los castigos a realizarse dado el vencimiento de las reprogramaciones y un menor crecimiento económico por la segunda cuarentena. Pero esto se ve contrastado en cierto aspecto en el segundo semestre, ya que para poder regresar a utilidades anteriores al COVID, se estima llegar al 2023 manteniéndose, digamos, sostenible, con un holgado ratio de capital del 15%. Siguiente diapositiva. Bien, nos mencionan que si bien el margen financiero mejorará durante el 2021, esto no llegaría aún a niveles de 2019, pre-COVID. El banco en el presente año esperará un crecimiento de 2 dígitos en su cartera. Se estima que sea superior al 11% aproximadamente. Y estará principalmente orientado al segmento retail, consumo de tarjeta de crédito. Siguiente diapositiva. Entonces, si bien se espera con mayor penetración en el segmento retail y la entrada de perfiles de mayor riesgo por el riesgo latente que se está presentando, el incremento de la participación de dichos créditos en el portafolio será acompañado de mejoras de riesgo a fin de que la mora sea controlada. Siguiente diapositiva. Tenemos entonces el último banco en el cual también mencionaremos los dos perfiles que se están manteniendo del primer y segundo semestre. Al igual que los dos ya mencionados, en el primer semestre se ve aún una caída del saldo debido a las amortizaciones del Reactiva Perú. Y hacia el segundo semestre se ve un incremento ligero
pero igual manteniéndose sostenible con un holgado ratio de capital del 15%, por encima del 15%. Siguiente diapositiva. Bien, entonces el banco busca aún seguir expandiendo sus operaciones en el mercado de alto crecimiento, principalmente banca de personas, banca digital. Una estrategia que se mantiene desde 2017. Tenemos que el banco busca proporcionarse como líder en la banca digital mediante una transformación centrada en el cliente, ofreciendo una mayor experiencia en tanto la banca por internet como la banca móvil. En el 2019, el banco lanza en alianza con Interbank y el BBVA una plataforma digital de pagos llamada Plin, captando un mayor mercado, lo cual genera mayores ingresos. Y esto nos trae con sí la sostenibilidad que se estima para el 2021. Eso sería todo por mencionar en cuanto a metas y objetivos. En esta parte vamos a ver las principales estrategias para alcanzar las metas y objetivos. Una disminución en el índice, la cual está explicada por la reducción de los créditos vencidos de una cartera de consumo en línea, con una mejora observada en el riesgo crediticio de este segmento. Tras este despliegue de estrategias de contención que ayudaron a paliar el riesgo potencial de nuestros clientes, una de las principales son la gestión de endeudamiento a través de detección temprana, comunicación y oferta de ayuda a mejorar la manera de contactar en el plan Unidos BCP y el incremento en la capacidad de las soluciones de pago. Siguiente, por favor. Una de las principales estrategias para alcanzar las metas y objetivos en el caso del BBVA, pues el plan anticipa, ¿no? el cual selecciona a 4 ejecutivos de la red y un jefe de riesgo para una atención exclusiva a 250 clientes que en coordinación con la red de oficinas fueron lo que incidieron en más alertas en el 2020, ¿no? El objetivo de este equipo era el diagnóstico y la coordinación con el equipo de admisión para la reanudación mediante la reprogramación. El plan solución es la gestión realizada por los ejecutivos de la red comercial con un rol de manera exclusiva a la actividad recuperatoria. El equipo es liderado por 13 jefes de seguimiento, cuyo objetivo es la ubicación de los principales clientes, diagnóstico y reducción de las operaciones mediante una reprogramación o refinanciamiento. Siguiente, por favor. En el caso del Scotiabank, para lograr las metas y objetivos, se establecieron las siguientes estrategias externas, el cual es el desarrollo del producto, la diversificación horizontal, estrategia que permite llevar al banco Scotiabank al 2020 a ser el banco más rentable, manteniendo un nivel de riesgo controlado y aportando al crecimiento del país de la manera más transparente, eficiente, socialmente responsable. Todo esto para cumplir con su visión, dentro del cual se han establecido sus 5 objetivos, ¿no? El cual son incrementar los ingresos financieros, el incremento de utilidades, el incremento de la participación de los mercados de crédito, el incremento de la participación de los mercados de depósitos y por último el incremento del ROE. Con esta parte concluiremos la exposición. Gracias, espero haya sido de su agrado. Nos vemos en otra oportunidad.